poder brindarles una buena noción de lo que es el señalamiento y un poco cómo lo sentimos y lo vivimos nosotros, ¿no? Bueno, ustedes saben más o menos el ferrocarril como ferrocarril propiamente, como un medio de transporte guiado por carriles de hierro o de acero, surgió a mediados del siglo XVIII, originalmente traccionado a sangre, por tracción de caballos normalmente, ¿no? A principios del siglo XIX se introdujo la locomotora como medio de tracción, una innovación tecnológica muy importante, ¿no? Es lo que lanzó al ferrocarril como lo conocemos hoy. Pero bueno, junto con eso aparecieron algunos factores que traían algún riesgo a la operación de lo que es el ferrocarril, ¿no? Este avance tecnológico de la locomotora permitió mayor velocidad, mayor capacidad de carga, lo que implica claramente desde el punto de vista físico una mayor inercia del conjunto del tren en movimiento, ¿no? La naturaleza propia del contacto rueda-riel de acero hace que haya una muy baja fuerza de rozamiento, entonces la capacidad de frenado de los trenes es muy baja comparado, por ejemplo, con lo que es un auto. Y por tratarse de un medio guiado, prácticamente no hay grados de libertad que permitan hacer una maniobra, ¿no? Que permitan tomar alguna medida para esquivar un obstáculo con un tren. Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? En la gran mayoría de los casos, la distancia de frenado que tiene un tren resulta mucho más grande, mucho más larga que la capacidad de percibir un riesgo frente al tren. Entonces, bueno, esto obligó desde los comienzos del ferrocarril, como lo conocemos, a tomar algunas medidas para prevenir estos riesgos. Es decir, que cuando el maquinista ve un riesgo delante de su camino, no puede hacer nada, no lo puede esquivar, no tiene suficiente tiempo para frenar en la mayoría de los casos. Entonces, desde el principio de los tiempos del ferrocarril, se hizo necesario señalizar o dar medios para poder transmitir los permisos de movimiento al tren. Lo primero que se instauró fueron las tablas horarias, donde nos decían en qué horario tenía que circular cada tren por cada vía para evitar conflictos, pero claramente esto no es suficiente. Y más o menos por 1830, muy a los comienzos del ferrocarril, se implementaron las primeras señales mecánicas accionadas desde el pie de la señal, y un operario a mover la señal al sitio de cada una de las señales, donde se podían dar indicaciones a un tren de avanzar o esperar si no estuvieran dadas las condiciones, ¿no? Entonces, ese es el principio, los orígenes del señalamiento. ¿Qué es el señalamiento en sí? Definir el señalamiento, para mí es algo muy difícil definir el señalamiento, sobre todo con los conceptos actuales. El señalamiento involucra un montón de cosas distintas y a veces es difícil encontrar el límite con cuestiones que tienen que ver con el material rodante, cuestiones que tienen que ver con la vía, pero la definición que a mí más me gusta, que es más bien una definición descriptiva, es que el señalamiento es un conjunto de medios tecnológicos destinados a brindar seguridad a la circulación de los trenes. Y a la vez también tiene que aportar facilidades para aumentar la capacidad de operación. Es decir, no solo tiene que dar restricciones que nos van a dar seguridad, sino que también tiene que aumentar la capacidad de operar. Pero nunca puede dar, digamos, facilidades a la operación sin mitigar los riesgos que eso conlleva. La función fundamental del señalamiento ferroviario es la seguridad de la circulación de los trenes. Siempre se habla de los objetivos principales, que es mantener la distancia de seguridad en los trenes en una misma vía, proteger el movimiento de trenes en cruces y cambios que se puedan circular por dos trenes al mismo tiempo, evitar descarrilamientos, sobre todo en los cambios que se pueden mover cuando un tren está pasando, y regular el paso de los trenes de acuerdo a la densidad y velocidad requerida. Entonces, todo el conjunto de elementos tecnológicos que están destinados a dar estas funciones de seguridad es lo que se entiende generalmente por señalamiento. Tenemos barreras, máquinas de cambio, señales, puestos de mando. Y bueno, nosotros hablamos de medios tecnológicos. ¿Cuáles son los medios tecnológicos? Los que fueron estando disponibles a lo largo
del desarrollo del ferrocarril propiamente, ¿no? El ferrocarril fue acompañando la evolución tecnológica industrial y fue incorporando los elementos disponibles en cada una de las épocas. Entonces, ¿qué es lo primero que tuvimos? Los sistemas mecánicos de señalamiento. ¿Cuáles son las características? Bueno, vimos que más o menos en 1830 se empezaron a instaurar las primeras señales mecánicas. Ya para 1850 empezaron a desarrollarse los primeros sistemas de señalamiento integrales mecánicos. A través, bueno, la habrán oído nombrar, la empresa Saxby fue la primera que patentó sistemas de enclavamiento mecánicos como los conocemos, ¿no? ¿Qué es el sistema de señalamiento mecánico? Bueno, es un sistema que transmite a través de barras de acero y de cables la fuerza del señalero, del operador, que reacciona a través de palanca, a los elementos que están en la vía. Las señales que van a dar las indicaciones al tren, los cambios que van a disponer las vías para tomar un sentido u otro. Y además incorporan lo que se llaman los enclavamientos. ¿Qué son los enclavamientos? Es la relación segura entre todos estos elementos. El señalamiento mecánico lo implementa a través de cerrojos mecánicos. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata. Pero una característica importante para tener en cuenta en la evolución del señalamiento es que la tecnología mecánica prácticamente no tiene medios para determinar dónde se encuentra un tren. Es decir, que nos puede dar seguridad de que no dispongamos una señal que no esté de acuerdo a la alineación de un cambio o que dispongamos dos señales que podrían dar un movimiento conflictivo, pero nada impediría que el operador o el señalero disponga una señal para llevar un tren a un lugar que está ocupado por otro tren. Entonces, esa es la principal limitación que tienen los sistemas mecánicos de señalamiento, ¿no? La ubicación del tren recae en el entendimiento de los operadores, de los señaleros que operan el sistema de señalamiento. En el señalamiento mecánico clásico se evolucionó a los cabines de señalamiento, que son los edificios en donde se encuentra el operador señalero. Normalmente se ubican en lugares donde pueda tener una visual completa del sector comandado, del sector que está operando, porque justamente tiene que poder ver dónde están los trenes, porque de eso depende en gran parte la seguridad. En este edificio se encuentran lo que se llaman los marcos de palancas, el arreglo, la alineación de todas las palancas que el señalero va a tener que mover para mover cada uno de los cambios o de las señales para disponer el movimiento de los trenes. Eso normalmente está todo en el piso de arriba del cabín, y en el piso de abajo, o en el intermedio, está lo que se llama el enclavamiento propiamente. El enclavamiento mecánico se materializa a través de un montón de cerrojos mecánicos que se mueven solidarios a barras acopladas a cada palanca, y lo que van a dar es el orden seguro y las restricciones con las que se puede mover la palanca, justamente para evitar combinaciones peligrosas de los elementos. Además del enclavamiento mecánico, con los mismos avances disponibles en esa época, se dispusieron los que son los sistemas de bloqueo manual. Los sistemas de bloqueo manual se siguen utilizando en muchos casos para determinar la vía libre, el sector libre de vía a ser ocupado por un tren entre dos estaciones comandadas. Así que tengo dos estaciones en las que hay un señalero en cada una, y la vía o las dos vías que recorren el trayecto están gobernadas por estos sistemas de bloqueo que se valieron de la tecnología telegráfica disponible en esa época. En definitiva, estos sistemas dan medios y facilitan la determinación de la vía libre, pero termina siendo la vía libre un acuerdo entre los dos operadores. O sea, dan los medios para que los operadores de cada una de las dos estaciones acuerden que esa vía está libre y puede ser ocupada por otro tren, ¿no? Entonces, como vemos, la característica o la deficiencia que podemos decir principal de los sistemas mecánicos es que existe un riesgo de factor humano
en la determinación de la ubicación de los trenes, que recae directamente en los operadores del señalamiento, los señaleros. Esto claramente, a medida que evolucionó la tecnología en la industria y en todos los ámbitos, también evolucionó en el ferrocarril, y pasamos a los sistemas electromecánicos, los sistemas que toman los beneficios de la electricidad y de los relés para dar sus funciones. Más o menos en 1870, poco después de que surgieron los primeros enclavamientos mecánicos, se empezaron a introducir los primeros elementos electromecánicos, principalmente el circuito de vía, que es la evolución más importante de la tecnología electromecánica. En 1930 ya teníamos sistemas que eran pura y totalmente electromecánicos, y los enclavamientos se materializaban a través de relé, de lógica de contactos de relé. Entonces, ¿cuáles son las características de los sistemas electromecánicos? Reemplazan la fuerza motriz del señalero por la fuerza motriz eléctrica. Las señales, que antes eran de brazos, que nos daban según la posición indicaban si el tren podía avanzar o no, pasan a ser señales luminosas. Los cambios de vía, en lugar de accionarse a través de barras que transmiten el movimiento de las palancas, ahora se accionan a través de máquinas de cambio. Y lo principal, como ya dijimos, es la incorporación del circuito de vía. El circuito de vía es un medio para determinar en forma segura la ubicación de un tren en la vía. Entonces, ahí mitigamos el riesgo del error humano del señalero. Otra evolución que vino junto con el señalamiento electromecánico, pero que tardó muchísimo más tiempo en difundirse, incluso en todas partes del mundo todavía no está del todo incorporada, son los sistemas automáticos de protección, como es el ATS, que estamos haciendo gran esfuerzo ahora para implementarlo en todos los ferrocarriles de superficie, o el ETCS europeo. Bueno, prácticamente también con el comienzo de las tecnologías electromecánicas surgieron estos sistemas de protección automática, que el objetivo es prevenir el otro factor de error humano, que es el del maquinista, el del operador del tren, que puede cometer errores al interpretar las señales laterales al costado de la vía. Entonces, esos sistemas proporcionan los medios para accionar los frenos del tren en caso que el operador del tren no respete las señales. Esos sistemas surgieron con las tecnologías electromecánicas, pero tardaron mucho más y siguen tardando mucho más en incorporarse que lo que fue el circuito de vía, que fue el principal aporte de los sistemas electromecánicos. Los cabines, con sus marcos de palancas y sus enclavamientos por cerrojos mecánicos, se reemplazó por las cabinas donde tenemos ahora mesas de mando accionadas por palancas y botones y luces que indican la ubicación de los trenes. Esta es la interfaz que tiene el operador para comandar el sistema. Y los enclavamientos, que antes eran de cerrojos mecánicos que trababan una u otra palanca, pasaron a ser lógica de contactos implementada mediante relés electromecánicos de seguridad. Y como dijimos, este enclavamiento, esta lógica, ahora incorpora también lo que es la ubicación de los trenes. Incorpora funciones de seguridad relacionadas con la ubicación de los trenes. Poco más adelante en la presentación vamos a decir o contar específicamente cuáles son esas funciones de seguridad para los enclavamientos contemporáneos más comunes. Lo que era el bloqueo manual entre estaciones, que determinaba la vía libre y decía si un tren podía circular el trayecto entre una estación y otra, evolucionó en lo que es el bloqueo automático. Es decir, que en ese espacio entre dos estaciones se pueden disponer varios o muchos circuitos de vía, cada uno asociado a una señal eléctrica, y esto en forma automática va dando el aspecto de las señales para que más de un tren pueda circular por la vía entre dos estaciones, manteniendo la distancia segura, ¿no? Entonces este fue también otro gran aporte
que aumentó significativamente la capacidad de operación de los trenes y de las líneas ferroviarias. Como es lógico pensar, siguió avanzando la tecnología y hoy por hoy es medio ilógico pensar en otro ámbito, en una lógica ejecutada por relés. Es natural pensar que la tecnología electromecánica tenía que evolucionar y llegar al ferrocarril también. Bueno, así ocurrió. Más o menos en 1980 surgieron los primeros enclavamientos de estado sólido, puro electrónico. Es cierto, es verdad, hay que decirlo, en la gran mayoría de los casos actuales implementados y que se siguen implementando, los sistemas electrónicos cumplen las mismas funciones que el electromecánico. En la gran mayoría de los casos no aportan gran funcionalidad nueva, por lo menos en lo que es seguridad. La diferencia fundamental es que, bueno, esta lógica, este enclavamiento de seguridad, en lugar de hacerlo a través de contactos de relé interconectados, ahora es lógica programada en una computadora. Esto, lógicamente, uno piensa es más versátil porque a la misma computadora la podría reprogramar para si tuviera cambios en la vía o cambios en el enclavamiento. Debería ser más económico, pero vamos a ver después que tiene algunas limitaciones también con esto. Otros sistemas también evolucionaron, la detección de trenes a través del circuito de vía rudimentario original de corriente continua circulando por los rieles, evolucionó en tecnologías como la de audiofrecuencia, que nos da ventajas como que no tenemos que cortar el riel para delimitar los circuitos de vía, y en otras tecnologías como los contadores de ejes que directamente prescinden de la circulación de corriente a través de los rieles para detectar a los trenes. Lo que sí evolucionó mucho en esta instancia es lo que es el sistema de comando. Las mesas de mando que vimos antes con botones, llaves y lucecitas, evolucionó en mesas computarizadas, donde se puede tener una visualización mucho mejor y se pueden implementar mucho mejor las funciones de automatismo y también las funciones de mando centralizado o mando a distancia. Las telecomunicaciones y los sistemas computarizados nos dan muchísima más versatilidad en eso. Pero en la mayoría de los sistemas de enclavamientos electrónicos actuales no hay grandes evoluciones en lo que son las funciones de seguridad propiamente. Pero bueno, que no haya mucho no significa que no existan. En realidad, la evolución tecnológica en conjunto con la integración con otros sistemas, por ejemplo, los enclavamientos integrados con los sistemas de protección automática también computarizados y las telecomunicaciones, están permitiendo avances que se están empezando a implementar en distintos lugares del mundo. Un avance importante es la señalización en cabina. En estos sistemas sofisticados ya no es necesario tener semáforos al costado de la vía y la información de los permisos de movimiento la obtiene el motorman, el maquinista, directamente en el tablero de la locomotora o de la cabina del tren. Otra evolución muy importante que hubo es la determinación de la ubicación de los trenes. Hay tecnologías que permiten que ya no sea a través de elementos en la vía, como era el circuito de vía o el contador de ejes incluso. Hay tecnologías modernas que permiten que la ubicación de cada tren esté determinado por el propio tren. El tren puede tomar información de la vía en un punto, en una baliza que le dice estás en tal lugar, y después a través de sus sistemas de odometría ir calculando exactamente en qué lugar está. Eso lo puede informar a través de sistemas de telecomunicaciones al enclavamiento y a partir de eso el enclavamiento darle información al tren que viene atrás para decirle exactamente hasta qué lugar puede avanzar. Eso es lo que se llama cantón móvil. Entonces eso es la evolución del bloqueo. En el bloqueo mecánico teníamos un solo tren que podía recorrer el espacio entre dos estaciones. En el señalamiento electromecánico y en el electrónico clásico también, el bloqueo automático, donde reservábamos
un sector de vía para cada tren, hasta que un tren no desocupaba ese sector, no podía venir otro atrás. Y las tecnologías más actuales ya nos permiten el cantón móvil. No hace falta desocupar un bloque para que lo ocupe otro tren, sino que los trenes pueden acercarse lo más posible según su capacidad de frenado. Y esto obviamente también evoluciona en los sistemas más modernos, que ya son de conducción automática, donde ciertas funciones ya no recaen en el conductor hasta llegar a los sistemas más sofisticados que prescinden por completo del conductor. Pero bueno, esas evoluciones, estas últimas, las más sofisticadas del señalamiento, traen desafíos y algunos inconvenientes que son en muchos casos bastante difíciles de sobrellevar, ¿no? Uno principal es la interoperabilidad. Nosotros si tenemos un sistema ferroviario abierto, como el que tenemos en la Argentina, donde hay muchas líneas y muchos ramales en todo el país, si nosotros quisiéramos implementar sistemas con estas tecnologías, tendríamos la dificultad de que todos tendrían que tener exactamente el mismo sistema, porque si no el tren que está equipado para funcionar con ciertas funciones de automatismo o leer la información en cabina de un sistema, no podría leerlo en otro. Entonces, la interoperabilidad es uno de los desafíos fundamentales para la implementación de estas tecnologías nuevas. Otro es la gestión de la seguridad. Ahora después, en la segunda mitad de la presentación, vamos a hablar de esto. Pero garantizar que esas tecnologías, esas funciones evolucionadas se ejecuten con seguridad no es tan sencillo, es bastante complicado. Entonces, gran parte de esa versatilidad que uno dice que tiene el sistema electrónico se pierde cuando uno tiene que garantizar que funcione en forma segura. Otro gran desafío es la transferencia de conocimiento. En general, estos sistemas son desarrollados por empresas privadas, en lo que solemos llamar los tecnólogos. Cada cual desarrolla su propio sistema y parte por la conveniencia comercial y parte por la responsabilidad en la seguridad, no pueden transferir este conocimiento. Entonces, el conocimiento que las administraciones ferroviarias de distintos países tenemos respecto de los sistemas electromecánicos y hasta cierto punto podemos manipular y modificar, en los sistemas electrónicos se ve totalmente disminuido, perdida. Eso genera dependencia tecnológica. Entonces, en general, los sistemas electrónicos modernos tienen una gran dependencia tecnológica con los desarrolladores del sistema. Y otra cuestión que también limita un poco la evolución o la implementación de estos sistemas modernos es la vida útil y la obsolescencia. Ustedes saben, o si no se los cuento, los componentes electrónicos suelen tener por su naturaleza una vida útil limitada, se degradan con el uso y con el paso del tiempo. Y además de tener una vida útil limitada, la evolución tecnológica de la electrónica es tan grande que es muy probable que cuando lo tengamos que reemplazar ya sea obsoleto y no se consiga un repuesto. Entonces, esos son otro desafío, otro limitante importante para la evolución de estos sistemas, ¿no? Vale decir que en el mundo eso se va superando con el compromiso de las administraciones en conjunto con las industrias nacionales. Son desafíos que se van superando y obviamente la evolución tecnológica va tomando su camino. Pero no solo en la Argentina, en todo el mundo es un camino bastante difícil de recorrer. Hasta acá llego con la primera parte de la presentación. Ahora Juan les va a contar un poco alguna implementación particular o específica de soluciones para sistemas de señalamiento en nuestros ramales de larga distancia. Voy a hablar, como les dije antes, un sistema particular que es señalización y control de cambios en ramales de baja densidad. Ramales de baja densidad llamamos a ramales de carga, finalmente con poca frecuencia de trenes, donde las velocidades son menores y donde la situación actual nos lleva un poco a los orígenes. Recién Cristian hizo toda una evolución desde esto prácticamente al cantón móvil y volvimos otra vez al inicio, pareciera. Pero bueno, es lo que hay
Hoy en día la situación del señalamiento en estos ramales se degradó o involucionó, digamos, en algún punto, en cierta manera, en los años 90, con la privatización de los corredores de carga, donde esos cabines mecánicos y esos sistemas de bloqueo, tipo palo staff o Harper que estaba mostrando Cristian antes, según sean vía único, vía doble, requerían mucho mantenimiento, mucho personal en el sitio, y bueno, y todo eso fue modificado con las privatizaciones, una reducción masiva de personal, y se implementaron algunas características de las administraciones ferroviarias norteamericanas, donde se requería muchísimo menos personal y ya no había un bloqueo, como lo describía antes Cristian, sino la circulación está regida por la AUV, que sería la autorización de uso de vía. O sea, hay un controlador que autoriza al conductor vía radio, todos los conductores tienen una radio en la locomotora, entonces desde el centro le autorizan a ir desde un punto A hasta un punto B, y las señales, que antes eran señales de circulación, como esta que estamos viendo ahí a la izquierda, una señal de brazo que antes indicaba si estaba la vía libre o ocupada, esto se convirtió en un indicador de posición gigante, le llaman estos saltos, porque siguen respetando esos 4 metros generalmente de altura del brazo respecto del hongo del riel. Y ahora esta señal ya no indica vía libre ocupada, sino posición del cambio, si el cambio está normal o invertido. En ese caso particular de la foto, el cambio está invertido, o sea, el brazo caído sería el cambio normal para circular por la vía recta, y horizontal cuando está invertido, como en la foto, para tomar el desvío. ¿Cómo es el modo de operación? El tren debe detenerse delante del cambio, personal de la tripulación del tren desciende, ayudante, acompañante del motor desciende, opera ese marco de palancas que está ahí al costado, accionando el cerrojo y esta señal indicadora de posición de cambio, y luego moviendo el cambio a la posición invertida. Ahí el tren inicia nuevamente la marcha, circula hacia el desvío, y una vez que pasó todo el tren, la persona debe normalizar el cambio para dejarlo en la situación original, encerrojarlo y caminar la longitud del tren, que pueden ser 1500, 2000 kilómetros, perdón, 1500, 2000 metros, hasta alcanzar nuevamente la locomotora para, bueno, subirse y seguir su marcha, ¿no? Bueno, un poco el desafío o el objetivo nuestro desde la Gerencia de Ingeniería de Sistemas de Señalización, Control y Telecomunicaciones, ADIF, es darle solución a esto. O una primera etapa de solución, digamos. Para ello venimos desarrollando esta solución que evite el descenso del tren, agilice la operación y brinda alguna cuestión más de seguridad en cuanto a la circulación de las formaciones y en cuanto también al personal, para evitar ese descenso y esa caminata, que le digo que a veces esa caminata puede ser de noche, con lluvia, por un lugar donde no hay un sendero obviamente cómodo para caminar, ni mucho menos. Entonces, esta solución propuesta nos brindaría, que básicamente se basa en el accionamiento remoto de los cambios desde la locomotora por parte del conductor, utilizando la radio que él posee para recibir la AV y para comunicarse con el centro de control. Le serviría también para accionar los cambios a distancia. Con esto lograríamos un incremento en la capacidad operativa, porque se agilizarían todas estas maniobras. Habría un incremento en las condiciones de seguridad, porque ahora ya tenemos una máquina de cambio eléctrica, que es la que acciona el cambio, que está detectada y encerrojada eléctricamente, asociada a una señal de gran visibilidad, cosa que el conductor a 1000 metros ya pueda ver cuál es el estado. 1000 metros es un decir, pero bueno, hay que ver las cuestiones de visibilidad, pero es una distancia que se maneja ferroviariamente, 1000 metros, 800 metros puede ver ese semáforo, que le va a indicar en qué condición está el cambio. Y reducción de costos operativos,
debido a que el tren no debe detenerse, y luego iniciar nuevamente su marcha para volver a detenerse y esperar que el compañero camine ese trecho que comenté y que vuelva a subir a la locomotora. Entonces todos esos se evitan frenados y gastos de combustible en volver a poner en movimiento la formación. Bueno, acá les muestro un desvío de cruce de tipo en un sector de vía única. La vía 1 de la vía principal, la vía 2 es el desvío. Un desvío de esta característica generalmente tiene unos 2000 metros de longitud. Entonces, en la solución proponemos, cuenta con un armario 1 y un armario 2. El armario 1 es el que aloja la lógica de control de este enlace, que tiene dos máquinas de cambio, tiene señales en altura, dispuestas en un mismo mástil, espalda con espalda, como se veía en la diapo anterior, y una señal baja, de menor altura, que ahora voy a mostrar alguna foto, en vía secundaria. Estas señales lo que indicarían es la posición del cambio. Son semáforos de tres aspectos. El aspecto no está definido, es una cuestión por ahí discutible y analizar con diferentes operadores. Ya lo hemos hecho, pero es difícil llegar a un acuerdo, por lo menos para generalizarlo. Digamos que para el ejemplo podríamos decir que hay tres aspectos. Verde, amarillo y rojo. Esto se podría por ahí asociar con señales de circulación, pero bueno, por ahí para que se entienda. Podríamos decir que el aspecto verde es el aspecto en que el cambio se encuentra en posición normal, o sea, para continuar recto. El amarillo sería el aspecto que luciría la señal en caso de que el cambio esté invertido o para tomar la desviada. Y el aspecto rojo sería el aspecto de transición entre estos dos anteriores, o en caso de anomalía o falla de algún elemento del sistema. Se pueden ver también pintados de verde circuitos de vía en cada uno de los extremos. Tenemos un circuito de vía de aproximación de 1000 metros de longitud. Tenemos otros dos circuitos de vía que están protegiendo el cambio, cada uno de los dos cambios, el uno A y uno B propiamente dicho, si miramos a la izquierda, y se replican en el otro extremo porque son simétricos. También posee el sistema de cartelería pasiva, o sea, a 3000 metros de la punta del cambio vamos a tener un cartel que nos indique que estamos dentro del rango de operación del grupo de cambios que hay delante. A 1400 metros habría otro disco de aproximación al cuadro que alertaría al conductor que ya quedan 400 metros hasta ocupar el circuito de aproximación, digamos, para poder hacer ese comando, si es que lo necesitara. Y a 900 metros tendremos un tercer cartel donde le avisa al conductor que ya está en condiciones de ver la señal que tiene por delante. O sea, si vuelvo al anterior, tendríamos un cartel de 3000 metros, o sea, tendríamos un cartel a los 3000 metros aquí que le indica que ya está dentro del rango de alcance para operar estos dos cambios, en caso que el conductor quisiera ir a la desviada, ¿no? Entonces, un cartel a los 1400 metros, que ya le faltan 1000 metros solamente para ocupar el circuito de operación, y un tercer cartel que estaría acá, ya habiendo invadido 100 metros este circuito de aproximación, que le dice que ya está en condiciones de ver esta señal. Si no la viera, la señal es porque debe haber algún problema, entonces el conductor tiene que controlar la formación para llegar a detenerla antes de este punto, ¿no? La operación tiene dos modos. Un modo normal, que es en forma remota, como decía la gente, de la locomotora, utilizando la radio, y la operación degradada, que sería similar a la que se está haciendo hoy en día, que es manual. O sea, el conductor, si hubiese problemas, por ejemplo, de que no detecte un cambio, que haya un problema de energía, que no funcione, o lo que fuere, que no prenda la señal, no sé, que provoque que el tren tenga que detenerse delante del cambio, y operarla manualmente, mediante una palanca o manivela que posee las máquinas de cambio para accionarlo de esa manera. Entonces el conductor ahí, al igual que en la actualidad, debe el ayudante bajarse, accionarla manualmente, y bueno, y toda la operación que describí antes, ¿no? Para después restituir el cambio a la posición original y dejarlo siempre en forma para vía corrida, ¿no? En forma normal.
Los principales componentes del sistema son el equipo de radio de a bordo, que es la idea es reutilizar, seguir utilizando, digamos, la radio existente, las máquinas de cambio, los circuitos de vía, la señal indicadora de posición de cambio, la lógica de control que va alojada en cada uno de los abrigos y los carteles pasivos que mencioné anteriormente. Entonces, aquí vemos, como le comenté antes, una señal de baja altura que estaría dispuesta en la vía secundaria. Bueno, el tipo de señalización en campo tenemos dos. En vías principales son señales compuestas por cabezal LED en altura de 4 metros y bajos del estilo de la fotografía en las vías secundarias. Esta es una foto que se tomó, bueno, este aspecto podría ser, pero tal vez podría ser amarillo, como dije antes, luciendo que el cambio está dispuesto para la desviada, ¿no? Es una cuestión a definir. Y después tenemos otra forma de señalización, que es la señalización acústica dentro de la locomotora, donde el sistema le brinda al conductor un aviso de recepción de la solicitud de mover el cambio, y una vez que el cambio adoptó la posición, le confirma que el cambio está dispuesto. Y en el caso de que no alcance la posición correcta, por lo que fuere, energía, porque hay una piedra, algún obstáculo, algo que impida que el cambio alcance esa posición solicitada, también le avisaría, le daría un mensaje audible. Y la señal no luciría. Ahora lo vamos a ver mejor. Detalles de la operación. Entonces, la operación normal, que es en forma remota desde la locomotora, vamos a un primer estado, que sería estado de reposo. En estado de reposo, para una disminución de los consumos energéticos, el sistema está hibernando, está apagado, por así decirlo, o durmiendo, con los cambios siempre en posición normal, señales apagadas y las vías detectadas. O sea, los circuitos de vías sí siguen consumiendo su energía, ¿no? Las vías siempre están detectadas. Hay dos formas de que se active esto. Una es bien mediante la solicitud del conductor, estando ya dentro de los 3 kilómetros del alcance. La otra es que directamente se ocupe el circuito de aproximación. Puede ser que el conductor no requiera ingresar en el desvío, que siga derecho nomás, entonces no debería, podría o no solicitar el cambio a posición normal, o simplemente que quede como está, porque el cambio está siempre en posición normal. Entonces, cuando el tren a 1000 metros ocupa el circuito de aproximación, el sistema se despierta, por así decirlo. El abrigo 1, voy a dirigir acá atrás, el abrigo 1 tiene una comunicación vital con el abrigo 2 o armario 2 vía cable. Entonces este abrigo también despierta y todo el cuadro se ilumina, luciendo las luces, las señales, el conductor que va a seguir con derecho debería ver esta señal luciendo a verde, si respetamos la señalización que dije antes, al igual que otra señal a verde, y el conductor simplemente seguiría su marcha por la vía principal. Vuelvo al modo de operación. Entonces, se activa mediante la solicitud o directamente se activa mediante la ocupación de ese circuito. Una vez hecha la solicitud o ocupado el circuito, bueno, se produce el accionamiento del cambio en posición. Las señales encendidas van a indicar la posición de ese cambio y va a haber un mensaje audible. Primero que el cambio, se recibió la solicitud de la movilización del cambio, y luego el mensaje que le avisa al conductor que el cambio está posicionado correctamente y el semáforo en concordancia, ¿no? Los cambios tienen dos formas de bloqueo. Uno es temporizado, por comando o aproximación, que esto es que una vez solicitado un cambio y el cambio adoptado la posición solicitada, o una vez ocupado el circuito de aproximación, el cambio queda inmovilizado por 15 minutos. Ese es un tiempo configurable. 15 minutos es el tiempo que tarda una formación en recorrer esos 3 kilómetros a una velocidad de 12 kilómetros por hora. O sea que es un tiempo, por seguridad se fija ese, pero obviamente es configurable. El otro bloqueo es fijo, que es el propio del circuito de vía corto, que está
que es de protección de inmovilización del cambio. O sea, siempre que ese circuito de vía del cambio, propiamente dicho, esté ocupado, el cambio no puede moverse. Por último, la liberación, transcurrida el tiempo de bloqueo, y habiendo pasado la formación, bueno, el sistema queda liberado nuevamente y vuelve a hibernar. Los códigos de TMF, bueno, este es el sistema mediante el cual el conductor solicita la posición del cambio. Vamos a hacer un ejemplo, supongamos que el armario 1 está en la progresiva 250, entonces el código de ese armario sería 0250, estos 4 dígitos azules son para identificar unívocamente ese armario. El símbolo numeral es un símbolo de inicio para iniciar la ejecución de este comando, y luego tipea la vía origen y la vía destino. Este sería el código que el conductor tipearía en caso de que quisiese ingresar en el desvío. Entonces, una vez que está dentro del alcance del rango de alcance del desvío, tipea en numeral 025012, el sistema le va a confirmar con un mensaje audible en la locomotora que lo recibió, se van a invertir los cambios, las señales van a lucir en color amarillo, si respetamos esos colores que dije al inicio, y un nuevo mensaje audible le va a llegar al control diciendo que el cambio está correctamente posicionado. Entonces, ya el conductor tendría el cambio dispuesto, o los cambios dispuestos para ingresar al desvío. Acá vemos una foto del equipo actual de la locomotora, ¿no? Para asistencia a la conducción, planteamos una pantalla digital de 7 pulgadas que el conductor puede visualizar. Esta pantalla también está invernando, y una vez que el tren se aproxima a 3,5 kilómetros del abrigo 250, por ejemplo, para este ejemplo, la pantalla se enciende y por geolocalización ubica a la formación, ¿no? Y el conductor puede ver el layout por delante, ¿no? Bueno, esto 0250 le facilita la conducción, es el código de identificación del abrigo que debería tipear para tanto ir a vía 2 o a vía 3, que es la misma información que le brinda la cartelería fija, esa que mencioné antes, a 3 kilómetros, pero bueno, seguramente acá en pantalla va a ser algo mucho más ágil y más práctico. Entonces, ve el código del abrigo y ve el layout por delante. Una vez que la formación sale de este sector de cambio, la pantalla vuelve a hibernar. Todo esto por GPS, ¿no? Como lo dije al inicio. Bueno, y después tenemos previsto el reporte de fallas en tiempo real, en caso de que contar con una red comercial disponible, GSM, 3G o LTE, enviar a una computadora central y el estado del desvío, ¿no? Donde uno puede informar si hubo algún vandalismo, apertura de puertas de abrigos, cerramientos, el estado de las baterías, pérdida de correspondencia de algún cambio, señal quemada, estado de las alimentaciones de energía, bueno, y muchas más. Esas serían algunas de los reportes de fallas que se podría brindar, ¿no? En caso de contar con esto. Muchos de estos desvíos se encuentran, como dijimos, son ramales de carga que están dispuestos en el extenso territorio nuestro, en lugares donde no hay tal vez redes comerciales de telefonía, ni haya energía, entonces se puede también plantear un sistema de energía alternativa, solar, por ejemplo. Por eso recalcamos el tema de que el sistema hiberne y el tema de disminuir todos los equipamientos en campo, tanto por consumos energéticos como por varios motivos. Viabilidad del proyecto, montos de la inversión, que sea mantenible en el tiempo, que sea menos vandalizable. Entonces, todo eso conduce a tener el menor equipamiento en campo posible.
Esa fue la presentación del sistema de señalización para ramales de baja densidad y bueno, lo dejo a Cristian ahora que continúe y luego al final tendremos todas las preguntas que haya al respecto. Bueno, Cristian. Bueno, si están de acuerdo, seguimos con la segunda parte de mi presentación. Como hablamos hasta ahora, la descripción de la evolución de los sistemas de señalamiento y la descripción que nos dio Juan de una implementación particular en los ramales de carga, o en los ramales de baja densidad. En todos estos casos hablamos del señalamiento y siempre haciendo hincapié que es un sistema de seguridad, ¿no? Es un sistema que una de las principales funciones es brindar funciones de seguridad a la circulación de los trenes. Entonces, bueno, a mí siempre me parece importante aclarar un poco qué entendemos por seguridad, o qué entendemos desde el punto de vista del señalamiento ferroviario, ¿no? Seguridad es un tema amplísimo. Acá yo pretendo mencionar por lo menos los que me resultan más relevantes para mí. Hay muchísimo para hablar de seguridad, ¿no? Pero bueno, si alguien que no conoce mucho de señalamiento ferroviario, lo agarramos distraído y le preguntamos qué entiende por sistema de seguridad y qué le parece que pasaría si un sistema de seguridad falla o qué tan seguido puede fallar un sistema de seguridad, es muy probable que lo primero que nos diga es un sistema de seguridad, no puede fallar. Y si falla es gravísimo porque puede haber un accidente. Ese es medio el concepto intuitivo que uno puede tener de lo que es la seguridad y un sistema de seguridad. Pero resulta que desde el punto de vista del señalamiento, no es ese el concepto que realmente se aplica o el concepto que realmente vale, ¿no? Si nosotros preguntamos qué pasa si un sistema de señalamiento ferroviario falla, un sistema de seguridad de este tipo falla, el sistema tiene que pasar a un estado seguro. Es decir, puede ser que falle, pero tiene que pasar a un estado que, si bien puede perjudicar la capacidad de operación, nos tiene que seguir protegiendo de los riesgos, aunque estos no se manifiesten. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la barrera automática que tenemos acá dibujada. Puede ser que haya muchas formas en las que esto falle, pero lo importante es que nunca quede la barrera alta. Si el sistema falla, la barrera tiene que bajar. Va a perjudicar a los autos que quieren cruzar por el paso a nivel, pero nos va a seguir protegiendo del tren aunque el tren no venga. Entonces, ese es el concepto de seguridad desde un punto de vista operativo. Y entonces, ¿qué tan seguido puede fallar? Tiene que fallar lo menos posible. No nos podemos quedar conformes con que la barrera esté baja aunque no venga el tren, pero más importante que no falle es que no genere situaciones de riesgo. Entonces, ese es para mí la descripción fundamental de lo que es el concepto de seguridad en un sistema de señalamiento ferroviario. La seguridad en sí se puede describir o analizar desde dos aspectos diferentes. Por un lado está la seguridad funcional. ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir el sistema para darnos seguridad? De eso vamos a hablar enseguida, pero por ejemplo, poner una señal a rojo si hay un tren adelante o bajar una barrera si viene un tren. Las funciones de seguridad que nos va a brindar el sistema para dar la seguridad justamente a la circulación de los trenes. Y un aspecto tecnológico que nos dice cómo tiene que ser ese sistema para que realmente se comporte en forma segura, como nosotros queremos. Entonces, uno es más funcional, otro es tecnológico. Siempre van de la mano, no los podemos separar del todo, ¿no? Pero son dos aspectos que se pueden analizar en forma distinta. Desde el punto de vista tecnológico, hay dos grandes enfoques o dos grandes ramas que describen o analizan la seguridad del sistema. La clásica, del concepto básico, el primero que surgió, es el de sistema vital o fail-safe. Los que están en señalamiento lo habrán oído nombrar 1000 veces y los que no también lo habrán oído nombrar alguna vez. La concepción básica que se basa en lo que se llama el estudio de modos y efectos de falla del sistema. Uno podría decir que el sistema está compuesto por un montón de componentes, de elementos. Uno tiene que analizar en qué forma es factible que falle cada uno de todos esos elementos
y tiene que ver que la consecuencia sobre el sistema de cada uno de esos modos de falla de cada componente en ningún caso nos dé efectos fatales, efectos que puedan causar un accidente. Entonces, si nosotros garantizamos que el sistema tiene 0 efectos fatales ante los modos normales de falla de sus componentes, podemos decir que el sistema es vital. Entonces, desde esta concepción, el sistema o es vital o no es vital. Si hay algún modo de falla normal que me da consecuencias fatales, no es vital. Esto se aplica muy bien a los sistemas electromecánicos, a relé, se aplica muy bien o se puede aplicar a sistemas mecánicos. Es un poco difícil aplicarlo a los sistemas electrónicos porque es difícil diferenciar modos de falla particulares que no causen efectos fatales, ¿no? Y bueno, algo importante para saber, no podemos desarrollar un sistema de seguridad con componentes normales, porque justamente tenemos que poder discriminar entre esos modos de falla normal y esos extraordinarios. Entonces los sistemas a relé normalmente basan su seguridad en lo que es el relé vital. Acá tenemos una imagen de un relé vital. Se diferencian de los relés comerciales o de los industriales en el tamaño, en el peso y fundamentalmente en las características constructivas y en la forma en que se comporta ante situaciones de falla. Para que se den una idea, a modo cuantitativo, ¿no? Si un relé comercial puede costar $10, un relé industrial podría costar $100, un relé vital cuesta $1000 y un enclavamiento está formado por varios cientos de estos relés, ¿no? Pero entonces, como decimos, esta concepción clásica aplica bien a los sistemas a relé, es muy difícil aplicarlo a sistemas electrónicos. Hay normativas que las describen, la más conocida, la que más usamos nosotros es la normativa AREMA, que en realidad es un conjunto de recomendaciones de origen americano, que junta todos digamos, el estado del arte de cómo se hace un sistema seguro, y es una normativa muy orientada a aspectos tecnológicos. Nos dice bastante claramente cómo tiene que ser el relé, cómo tienen que estar hechos los contactos, cómo tiene que estar hecho el bobinado, cómo se tienen que interconectar, cómo tiene que ser el sistema para que sea seguro, ¿no? Es orientada a aspectos tecnológicos y constructivos del sistema. Pero bueno, ese enfoque no se puede aplicar, como dijimos, a sistemas electrónicos porque no podemos discriminar modos de falla normal que se puedan aprovechar para hacer sistemas seguros. Entonces evolucionó al concepto, al enfoque moderno, que es el de reducción de riesgos. Esta concepción moderna se basa en otro estudio, que es el de tiempo medio entre fallas, analizado sobre las funciones de seguridad. Y aplica estrategias o métodos, sistemas para reducir la probabilidad de fallas inseguras a niveles que se puedan considerar aceptables. Entonces, si la concepción clásica fail-safe nos dice un sistema o es seguro o no es seguro, esta concepción moderna, que es en realidad un poco más científica, un poco más metódica, nos dice ningún sistema es 100% seguro, pero hay formas de que podamos llegar a niveles aceptables de riesgo. Se puede aplicar a sistemas electrónicos, se puede aplicar a sistemas de lógica programada, donde el otro criterio nos diría que es imposible hacer un sistema seguro. No es que un enfoque sea mejor que el otro, uno aplica a una tecnología, otro aplica a la otra, y los dos nos dan resultados suficientemente seguros, ¿no? La normativa clásica que describe a este concepto, a este enfoque, son las normas CNELEC, de origen europeo, organizadas principalmente en estas tres, las 50, 126, 128 y 129, y a diferencia de las normas AREMA, no nos dicen cómo tiene que ser un sistema, no están orientadas a aspectos tecnológicos, sino que están orientadas a procesos y procedimientos. Entonces nos dicen, durante todo el proceso de desarrollo y vida útil de nuestro sistema, qué cosas tenemos que ir haciendo, qué rol tiene que jugar cada uno de los participantes y de qué se tiene que asegurar para poder garantizar que logramos el nivel de seguridad que nos habíamos propuesto. Pero a diferencia de la otra norma, no nos dice cómo hacer las cosas. Nos dice qué
tenemos que hacer para asegurarnos que lo logramos. Define los niveles de seguridad a través de lo que se llama el nivel SIL, que muchos lo habrán escuchado nombrar, SIL 1, 2, 3 y 4, donde el SIL 4 es el mayor nivel de seguridad, una tasa de falla de 1 por 10 a la menos 9 en base de una hora, que eso traído a la realidad significa que considera aceptable que pueda haber una falla a la seguridad cada 140.000 años de uso del sistema. Eso es lo que se considera como nivel aceptable y bueno, entendiendo que la vida útil de un sistema capaz es de 20, 30 años, 140.000 años es realmente una tasa baja de probabilidad de falla. Otra cosa importante para nombrar, capaz, sin extenderme demasiado, una tasa de falla de una en 140.000 años no la podemos probar. No podemos llevar el sistema al laboratorio y pedirle, pruébenme esta a ver qué tasa de falla tiene y volvemos en 140.000 años a ver cuántas veces falló. Entonces realmente se asegura o garantiza que se logró ese nivel siguiendo procedimientos y procesos y respetando esos procesos. Esas son las diferencias fundamentales entre estos dos enfoques. Y bueno, la última parte vamos a hablar un poco de lo que son las funciones de seguridad. Esos serán los conceptos de la seguridad tecnológica. Ahora vamos a pasar, tratando de no detenernos demasiado, pero viendo una por una las funciones de seguridad que se espera que ejecute un señalamiento de los contemporáneos, los modernos con los que, digamos, tendríamos que tener en la mayor parte de las líneas. Cuando hablamos de definir el enclavamiento, el sistema de señalamiento, tenemos nuestro esquema de señales. Se lo robé a Juan del desvío de cruce. En el esquema de señales tenemos todos los elementos que componen el señalamiento, los circuitos de vía, que acá están representados como tramos de vía con su nombre, siempre terminado en T en este caso. Tenemos las señales, cada una con su nombre, los cambios de vía, y hay otro elemento que no se representa acá, pero que forma parte de los enclavamientos modernos, un elemento abstracto, que es la ruta. Una ruta que es el movimiento del tren entre dos señales. Las rutas se ven reflejadas en otro documento que es el cuadro de enclavamientos, que siempre acompaña al esquema de señales, donde están especificadas la relación entre todos esos elementos, señales, circuitos de vía, cambios, referidas a las funciones de seguridad que vamos a ver ahora. Y bueno, para cada una de las rutas dice cuáles son, cómo se especifica cada función referida a esos elementos. No nos vamos a detener a analizar la tabla de enclavamientos, porque no tendríamos tiempo, se irían todos, pero vamos a tratar de ilustrar sobre nuestro esquema un poco cuáles son esas funciones de seguridad que comparten la gran mayoría de los señalamientos contemporáneos, ¿no? Electrónicos o a relé, sin pasar a estas funciones más sofisticadas que nombramos en la última parte. La primera función, la fundamental, es la detección de ocupación. Entonces el sistema tiene en forma segura que determinar dónde se encuentra un tren, en qué tramo se encuentra un tren. A medida que el tren se va moviendo, van a ir pasando la ocupación de un circuito de un sector a otro. Relacionado también con esto está la protección por ocupaciones espurias, por ocupaciones fallidas. El sistema tiene que estar preparado para comportarse en forma segura cuando algún sector de vía se ocupa intempestivamente sin que haya un tren ocupándolo. Y otra función también relacionada con la detección es la protección por pérdida de detección. Es de esperar, si bien el circuito de vía es un sistema seguro y cuando hay un tren encima se tiene que ocupar, puede ocurrir que cuando el tren apenas empieza con su primer eje a pisar un circuito de vía, los rieles, y si los rieles no están en perfectas condiciones, podría ocurrir que se pierda instantáneamente, temporalmente, la detección por un instante, después se vuelve a recuperar, pero bueno, el sistema se tiene que comportar de modo que esa pérdida instantánea de detección no cause fallas inseguras, ¿no? Entonces esa es otra función de seguridad, la protección por pérdida de detección.
Esas relacionadas con los circuitos de vía. Relacionadas con los cambios, las máquinas de cambio que mueven las vías para que el tren vaya en un sentido u otro, tenemos tres funciones normalmente. El comando, que es la orden que le va a dar el operador a través del señalamiento para que los cambios se alineen en una u otra orientación, normal o reverso. La indicación, que es la información que vuelve, que nos devuelve el cambio, es decir, yo estoy efectivamente en reverso, estoy efectivamente en normal o no estoy en ninguna de las dos. Y una verificación que hace el enclavamiento, que es la correspondencia. Esto significa que tanto el comando como la indicación coincidan. Y esa es la información que va a tomar por buena el enclavamiento. Entonces, si yo tengo el cambio con comando anormal, indicación anormal, y le doy una indicación para moverse a reverso, en el primer instante las agujas no se van a haber movido, el cambio todavía va a estar dando indicación normal, pero ya en este momento el enclavamiento perdió la correspondencia. Ya dice, yo no sé cómo está este cambio. La correspondencia es ninguna. Sigue pasando el tiempo, las agujas se empezaron a mover, ninguna de las dos puntas que forman este desvío tienen todavía alineación. Unos instantes después, una de las puntas ya logró llegar a la alineación reverso. Un ratito después, unos segundos después, ya la otra también llegó. Entonces ahora otra vez coincide el comando a reverso, la indicación a reverso. Entonces otra vez ahora el cambio nos da correspondencia a reverso. Entonces esta función de correspondencia es la que el enclavamiento va a usar en el resto de sus funciones para determinar o tomar decisiones según la alineación que tiene el cambio. Relacionado también con los cambios está la protección por ocupación. Cuando un tren está ocupando el sector de vía que contiene un cambio, nos tenemos que asegurar que ese cambio no se pueda mover. Nosotros no queremos que mientras está pasando un tren, de repente se mueva el cambio y un bogie siga por una vía y otro bogie siga por otra. Entonces es una función fundamental de los enclavamientos. La protección por ocupación. Cuando está ocupado, los cambios relacionados tienen que estar bloqueados y ningún comando de movimiento tiene que tener efecto. Pasamos ahora a las funciones relacionadas con las rutas. La primera es el requerimiento de ruta. El señalero a través de su mesa de mando dice quiero establecer una ruta para que este tren, por ejemplo, salga de la plataforma. O puede también cancelar la ruta porque el tren no salió y quiere hacer otra. Entonces, establecer y cancelar rutas. A través de esta primera función, el enclavamiento va a tomar o va a desencadenar todas las demás para llegar a lograr que la señal le dé partida al tren. Cuando una ruta se establece, tenemos que tener una función que nos prevenga que los cambios que están en la ruta se puedan mover. Entonces, la ruta conformada tiene que tener el mismo efecto que si el tren estuviera ya pisando el circuito de vía que protege el cambio. Entonces, esta ruta conformada para salir de la plataforma nos va a bloquear el cambio que está adelante y también nos va a bloquear los cambios que puedan hacer movimientos peligrosos relacionados con esa ruta. Y también nos tiene que proteger de señales conflictivas. Si yo tengo la señal que acá se llama 3A para que el tren salga de la plataforma, el sistema tiene que inhibir a la señal 4A, a la 12 y a la 13 de dar aspecto de vía libre para evitar que haya otros movimientos que puedan ser conflictivos con el de la ruta que ya establecimos. Entonces, protección por señales conflictivas. Pero de la misma forma que inhibimos a las conflictivas, tenemos que permitir que las que no son conflictivas se puedan ejecutar. Entonces, si tenemos otro tren viniendo por esta vía y lo queremos llevar a la otra plataforma, mientras este cambio que se llama 21 esté alineado a normal, las rutas, los trenes no se encontrarían nunca, entonces estas rutas no son conflictivas y el sistema tiene que permitir que se ejecuten simultáneamente. Otra función un poco más sofisticada relacionada con las rutas es la protección por aproximación. Vamos a ver de qué se trata esto. Nosotros tenemos un tren que está llegando acá a la estación, tiene establecida la señal 2AB que le va a permitir entrar a la plataforma y esta función tiene que proteger al tren ante la eventualidad de que el señalero, el operador del señalamiento, cancele la ruta sin que el tren tenga suficiente tiempo de frenar antes de esa señal.
Entonces, si con el tren acercándose, ya cerca de la señal, el señalero cancela la señal va a ir a peligro. Le va a decir al tren que el señalero pretende que detenga su marcha, porque por algo se lo está indicando. Pero lo que hace la función es mantener la ruta bloqueada mientras el tren todavía se está aproximando durante cierto tiempo. Entonces nos va a mantener los cambios de la ruta bloqueados y nos va a mantener las señales conflictivas inhibidas como si la ruta todavía estuviera formada. Si el tren logra detenerse antes de llegar a la señal, en ese tiempo, la ruta se va a liberar y el señalero va a poder formar otra ruta. Si no logra detenerse y sobrepasa la señal, la ruta va a quedar bloqueada como si la señal hubiera estado a vía libre. Entonces protege al tren y también protege al señalero ante la eventualidad de que el tren no llegue a frenar cuando se cancele una ruta. Otra función también relacionada con las rutas es la protección por solape. Esta función protege al tren ante la eventualidad de que no logre frenar en la señal de destino. En este caso tiene la señal 2A para entrar a la plataforma, se tiene que detener antes de la señal 3A. Entonces, ante la eventualidad de que no logre frenar y se pase de la señal 3A, el sistema nos va a mantener los cambios que están al frente de la señal bloqueados durante cierto tiempo. Y también nos tiene que proteger o inhibir a las señales que puedan hacer movimientos sobre esa zona de solape mientras el tren se esté aproximando. Por más que la señal 3A esté indicando que el tren se tiene que detener en este punto, el sistema nos previene de que haya algún movimiento que se pueda hacer al frente del tren. Acá entra un poco el concepto de doble recubrimiento. Cada tren tiene que estar protegido por dos señales a peligro de cualquier otro tren en movimiento. Entonces, si yo tengo este tren aproximándose a la señal 3A, yo tendría que tener la sección de dos señales adelante libres por si este tren se llegara a pasar. Una función relacionada con esta es la liberación secuencial. Tenemos la señal dispuesta para que el tren ingrese en la plataforma, entonces el tren empieza a circular la vía y a medida que va dejando atrás sectores de la ruta, los cambios que ya pasaron se pueden liberar, las señales conflictivas también, y entonces nos puede permitir hacer movimientos paralelos a medida que el tren va avanzando. En este esquemita tan sencillo capaz no se ve mucho el sentido, pero si fuera una estación complicada como Retiro, Constitución, es bastante importante que se vayan liberando los cambios atrás, operativamente se gana bastante tiempo. Y por último, una vez que el tren pasó, digamos, de ocupar los dos últimos circuitos de vía, desocupa el último, el anteúltimo, y solo queda ocupado el último, ahí empieza a correr un tiempo de seguridad, y si el tren no se pasó de la señal de destino en ese tiempo, se va a liberar el solape, y entonces ya van a quedar liberados también los cambios y las señales enfrente del tren. Entonces esa es la liberación secuencial con la protección por solape. Y bueno, por último, hablamos del grupo de funciones relacionadas con las señales. Sabemos las funciones de seguridad relacionadas con circuitos de vía, con cambios, con las rutas, que son un elemento abstracto del señalamiento, y ahora vamos a ver las funciones relacionadas con las señales, que son el principal elemento del señalamiento, ¿no? Entonces hay normalmente dos funciones de seguridad. Una es la habilitación de la señal. La habilitación de las señales es la función que determina si una señal puede dar aspecto de vía libre o tiene que estar a peligro. Aspecto de vía libre es verde, naranja o amarillo, depende cómo cada cual lo llame. Peligro es en rojo. Entonces, en principio, esta función va a verificar que la ruta esté requerida, va a verificar que no haya rutas conflictivas o que todavía estén en protección de aproximación por una constelación anterior, pero también tiene que verificar que no haya ocupaciones enfrente de la señal, de modo de establecer el doble recubrimiento, si algún circuito de vía en la propia ruta, en el propio cantón o uno más adelante estuviera ocupado, la señal tiene que pasar a peligro. Y esta función de habilitación de señal también tiene que verificar que los cambios estén asegurados, tienen que tener la alineación correcta y estar bloqueados. Si en algún momento algún cambio
pierde la indicación, las señales que están relacionadas con ese cambio tienen que pasar a peligro. Y bueno, la última función relacionada con las señales es la secuencia de aspectos. La habilitación nos dice si puede estar a vía libre o a peligro. Esta función de secuencia nos dice en qué situación o en qué aspecto de vía libre puede estar verde o naranja, amarillo, como lo llamemos. Entonces nosotros tenemos acá nuestro tren que tiene dispuestas todas las rutas al frente para poder avanzar y pasar por la estación. A medida que va avanzando, va ocupando los circuitos. Cuando los ocupa, las señales relacionadas con esos circuitos van pasando a peligro. Cuando se alejó ya por lo menos 2 señales de la primera señal ya está habilitada para dar aspecto de vía libre, pero como la que sigue está en rojo, nos da todavía aspecto amarillo. El tren sigue avanzando, cuando libera una señal más, otra vez nos habilita acá la señal 2 y la señal 1A, que antes tenía una señal a peligro al frente, ahora la señal al frente está en amarillo, entonces puede pasar a verde. Y así a medida que va avanzando, se van liberando las señales. Entonces, bueno, más o menos vista en forma gráfica y resumidamente, esas son las principales funciones de seguridad que desempeñan los sistemas de enclavamientos o de señalamiento actuales o los más difundidos en todos lados, ¿no? Sin entrar en las funciones más sofisticadas de los sistemas más modernos electrónicos. Están las funciones relacionadas con circuitos de vía, detección de tren, cambios, señales y rutas, que son el elemento abstracto del señalamiento. Bueno, hasta acá llegamos bastante puntual con la presentación, así que si tienen alguna consulta, duda, comentario o aporte, bueno, y desde ya muchas gracias por la paciencia y por escucharnos. La pregunta es si para realizar la operación del cambio de forma remota utilizan RTU y el sistema SCADA. No, ninguna de las dos. O sea, la operación se realiza con la radio de a bordo convencional que tiene la locomotora mediante este sistema DTMF, que es el sistema de marcación por tonos, o también llamado sistema multifrecuencial, digamos, o DTMF en sus siglas. Y después, el otro equipo de asistencia a la conducción que está a bordo, es esa pantalla que mencioné, es una pantalla de geolocalización que no comanda nada, simplemente es una especie de, como Google Maps, digamos, que te va indicando tu posición por ubicación GPS en el layout que tenés por delante. Lo que sí no está definido aún es esa interfaz que va en campo, alojada dentro del abrigo, que es la que recibe el comando de TMF de la radio de la locomotora y lo comunica al enclavamiento, ¿no? Esa interfaz no está definida. Pero todo lo que está a bordo es lo que mencioné recién. Juan José Sánchez Azorey, consulta si la señalización a bordo es análoga al BCIL. ¿Perdón? Si este sistema es análogo al BCIL. Bueno, nosotros este sistema lo planteamos obviamente en reuniones con varios operadores. BCIL también está de acuerdo, y participó de las reuniones, gente de CNRT también, así que este sistema de a bordo sí es aplicable perfectamente al sistema, para convivir con el sistema de BCIL. De hecho, nosotros estamos planteando este sistema para la renovación de la línea San Martín Cargas, que está operada hoy en día por BCIL, y este sistema sería el sistema a implementarse en esta red. Así que sí, conviviría perfectamente con la línea San Martín operada por ellos. Bueno, sí, si no hay más preguntas, la verdad me gustó la exposición, me perdí algunos pedacitos, que me hubiera gustado verlo, porque creo que todos saben que es un debate que se viene, un debate técnico enganchado de las decisiones políticas. Si hay decisiones de que haya trenes de pasajeros por los sectores de carga, este es un tema que hay que estudiarlo. Es lo que yo quise decir al principio, no se pueden tomar decisiones políticas como tantas veces se tomaron sin tener en cuenta estas cuestiones técnicas que son limitantes totalmente. Es más, la discusión que va a venir es si un sistema de transporte de pasajeros puede circular con el sistema AV,
que es un poquito más profundo para cambiar la radicalización total del sistema. Así que el sistema, la exposición me interesaba por ese punto de vista. Estoy seguro que este es un debate que se va a dar ahora y está bueno que los compañeros se interioricen, ¿no? Así que bueno, saliendo ya del tema específico, que creo que da para mucho más, seguramente va a haber que verlo. Muy contento de que los compañeros hayan podido participar, muy satisfecho de las exposiciones, muy claras, muy concretas. Y como dijo Lucas, la intención del CIFIT es avanzar en todos los temas. Por ahí se avanzó mucho en señalamiento porque muchos compañeros de señalamiento se acercaron a trabajar. Así que como él dijo, que se acerquen los compañeros de todas las áreas, que va a ser, me parece, un ámbito en el cual se va a poder hablar de lo técnico y también debatir y ser parte también, por lo menos con el asesoramiento profesional de quienes tienen que tomar decisiones, que vuelvo a decir una vez más, a veces las decisiones tienen que escuchar las cuestiones técnicas, porque si no hemos visto un montón de fracasos de proyectos ferroviarios porque no se tienen en cuenta estas cosas. Así que por mi parte muy satisfecho, aprovecho igual que Lucas a saludar a todos los que estuvieron en el curso, en la jornada esta, y bueno, desearles felices fiestas a todos y que seguramente nos vamos a ver en más capacitaciones. Y seguramente se van a ir sumando sectores que todavía no, me refiero a sectores técnicos, ¿no? Que todavía no hemos podido interactuar. Así que bueno, felicitaciones a todos, felices fiestas y nos estamos viendo. Bueno, te interrumpo un minutito, Adrián, porque justo con Mario Sánchez, que es al que yo conozco, que ya le mando un abrazo enorme porque hace un montón que no lo veo, pregunta, ¿el sistema es absolutamente vandalizable? ¿Cómo lo resuelven? Gran pregunta, gran. Bueno, la verdad que la lucha con educación. ¿Cómo? Con educación. Bueno, sí, seguramente, obviamente. Es algo que eso es muy a largo plazo. Pero sí, obviamente hay elementos en campos que son vandalizables. Pero por eso decimos de reducirlo al mínimo. Por eso planteamos nada más que en ese esquema que yo presenté, 6 circuitos de vía. Presentamos las señales en altura, espalda con espalda, o sea, sería solamente 2 mástiles en vía principal y los 2 mástiles de baja altura en vía secundaria. Los abrigos, hacerlo lo más robusto posible, tipo búnker, hormigón, sí, y tal cual. Y bueno, y la verdad que no podemos escapar del vandalismo y de la mala intención. La idea es tener lo menos en campo y para que, en caso de que sea vandalizado, sea de fácil reposición o más económico y más rápido, ¿no? Obviamente que si uno en vez de este sistema tuviese un señalamiento de circulación bajo rito, donde hay más circuitos de vía, hay más señales, más cable, más de todo, es otro concepto, obviamente que tiene otras características y más seguro, inclusive para circulación de pasajeros, por ejemplo, que esto que presentamos, pero también más vandalizable. O sea, la lucha contra el vandalismo es complicada siempre. No, nadie va a garantizar de que esto no sea, que no sea vandalizable. Pero bueno, la idea es hacerlo lo más robusto posible y evitar la mayor cantidad de elementos en vía para que el vandalismo sea menor, digamos. Bueno, bien, está para de todas maneras, toda la sugerencia de Mario para que no rompan las cosas, bienvenida sea, ¿no? Obvio, más vale. Como siempre lo tuve en cuenta yo cuando estaba con la famosa barrera de allá. Por supuesto. Gente... ¿Me permitís, Lucas, un segundo? Mandarle un saludo a Mario Sánchez, que egresamos juntos del posgrado de Ingeniería Ferroviaria en el año 84 para entrar a Ferrocarriles Argentinos. Así que aprovecho para mandarle un saludo. Sé que está en NSA él hace mucho tiempo. Los saludos fueron enviados. Bien. Les recuerdo, todos los que... habilitalo para hablar, Martín, porque Mario quiere hablar. Espero que no me diga. Lo busco. Les recuerdo algo. Todos tienen mi celular. No les voy a pasar mi celular porque a mí hay algo que no me gusta, es personalizar el CIFIT. El CIFIT es de todos. Yo lo que le voy a pasar el correo es cifit@apdefa.org. Ahí, obviamente que lo manejo yo y otros compañeros, nos pueden, si quieren participar, si nos quieren ayudar, si nos quieren criticar, que es la mejor parte para ayudar, bienvenido sea. La revista va en digital, así que si nos quieren enviar los correos, así nosotros después reenviamos este número que ya salió y el anterior, bienvenido sea. Como yo siempre digo, y lo dice Adrián, esto es abierto, muchachos, es para todos. Ojalá podamos contribuir para cambiar
el desastre que han hecho todas las gestiones a nivel ferroviario. Así que bueno, Mario, ¿puedes hablar? Querido, buenas tardes a todos. Lucas, Juan Manuel, Cristian, Hola, Mario. los conozco tanto tiempo. Adrián, un gusto volver a verte después de 30 y pico de años, realmente. Tal cual. Siempre me acuerdo de vos en primera fila. Así es. En la Universidad de Buenos Aires. Era medio traga. Sí, sí, siempre fuiste el más dedicado de todos. Un gusto realmente, Adrián, Bueno, habrá otro momento para conversar más en personal. Juan Manuel, respecto de lo estrictamente técnico, y todos estos sistemas son muy lindos y muy apasionantes trabajar en ellos. Realmente, yo, digamos, llevo de los 30 y pico de años de ferrocarril, 20 y pico trabajando en temas comunicaciones y señalamiento estrictamente, y haciendo muchas innovaciones que han resuelto problemas que, si bien no son todo lo profesional que deberían ser, porque las condiciones del país y de las empresas, las condiciones económicas son muy diferentes a las condiciones del Estado, económicamente hablando. Entonces tampoco pueden ser, si esas condiciones son distintas, tampoco pueden ser, también van a ser distintas las soluciones. Pero el tema, yo creo que nosotros a nivel país, en los que son ferrocarriles de larga distancia, no vamos a resolver los problemas si no encontramos sistemas que no sean vandalizados. Yo he trabajado mucho en esa área y te digo que es muy frustrante y muy desgastante. No hay apoyo de la policía, no hay apoyo de los gobiernos, todos es apoyo de boca, pero de última, imagínate que la policía no puede, o el sistema público de seguridad, digamos, no puede dar atención a cuestiones penales más complejas. Entonces todos los problemas de vandalismo y de rotura en calle, en vía, se transforman en un papel de una denuncia que queda archivada en un cajón. Tenemos millones de denuncias realizadas. No tenemos una sola intervención policial por los actos de vandalismo que son graves. Entonces, eso, y hay que tener en cuenta que un sistema de esta naturaleza, nosotros, por ejemplo, desde Zárate a Tucumán, estoy hablando rápidamente, pero estoy hablando de cerca de 40 estaciones, en donde tenés que multiplicar por 2, son 80 sistemas como el descripto, que está muy bueno, pero ¿cómo cuidar todo eso? Con una estructura, digamos, ya sea pública o privada, limitada, porque el Estado tampoco es una bolsa de dinero. Entonces, realmente me cuesta encontrar una solución, digamos, no en lo técnico, sino en lo social. Es difícil, yo no lo he encontrado. Nosotros hicimos muchas cosas y estamos haciendo muchas cosas, pero siempre tratamos de ir a lo más elemental, aunque la seguridad no sea, obviamente, lo que establecen las normas. Digamos, o no sean tan estrictas, pero a veces son mejor solución que un sistema que tiene la seguridad europea y el vandalismo argentino. Es decir, como que son cosas incompatibles. Es una acotación porque los años de experiencia te dan una visión de qué pasa con todo eso. Termina todo arrumbado y tirado. Entiendo lo que decís, entiendo obviamente tus años de experiencia y tu frustración, como dijiste, pero el tema es que si no nos quedamos en los orígenes del ferrocarril, así como empezó presentando Cristian las marmitas y los ramapos originales de mediados del siglo XVIII, y tenemos que dar hacia algún momento el salto ese. Si no, bueno, la única sería quedarse con las parcos de palanca para siempre. No, pero por eso digo, te hago un comentario, por ejemplo. Nosotros hemos llegado a una solución como esta que dices vos, pero con otro concepto distinto, que minimiza totalmente el equipamiento. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que hay el mínimo elemento que el cambio no pasa a ser totalmente automático.
totalmente manejado por el conductor, sino que el cambio pasa a ser comandado por una persona que quizás maneja 10 estaciones. Entonces, el equipamiento en vía simplemente se limita a un motor, a una pequeña lógica sencilla, no tantos circuitos de vía y todo eso porque es muy complejo mantener. Una microonda o fibra óptica, depende de la zona de lo que se disponga, pero en general la microonda hoy en día es muy económica respecto de fibra y mucho más rápido de sostener, mucho más rápido de cambiar ante el avance tecnológico. Hoy en día ya pensar en fibra es medio alocado. Hay que pensar todo en un sistema vía celular y video, y mucho video. Y entonces esa persona que a lo mejor está a 10 kilómetros, 20, 30, y que está en comunicación con el tren, te permite tener una interacción, porque estamos hablando de ramales de baja densidad, en donde pasan 10 trenes por día. O sea, no estamos hablando de la zona metropolitana, donde obviamente esto que decís vos, o los sistemas de seguridad total son indispensables, no hay discusión de eso. Ahora, yo no sé si este sistema que digo yo es lo mejor o no, pero insisto que hay que pensar en sistemas que sean mucho más sencillos, sin por supuesto volver a la palanca, ¿no? Eso está claro. Pero hay que pensar en algo menos, que lleve menos mantenimiento, porque se hace insostenible. Con el tiempo después no se puede mantener. Mirá, Mario, nosotros esta solución no es que surgió... Perdón que interrumpa, pero nos quedan 10 minutitos, así que vamos cerrando y después yo con Mario podemos charlar, pero yo creo que... ¿Hace cuánto que lo conocí, Adrián? Y yo lo conocí un tiempo, podemos tardar 30 años más charlando con Mario. Dale, vamos cerrando. Y encima te sirve. Bien. Cerrá, Juan, dale. Bueno, no, simplemente le decía a Mario que nosotros no es una solución que la hayamos elaborado rápidamente, sino que, como dije antes, participamos a varios de los operadores. Mismo Mario, has estado invitado muchas veces acá a reuniones que hemos hecho venir. Algunas has podido venir, otras no. Los operadores siempre están lejos y por ahí se les complica venir. En muchas reuniones a la distancia había por herramientas como el Zoom, con BCGL, por supuesto. Y la verdad, evaluamos también la alternativa de tener una red de comunicaciones propia, vía fibra óptica, vía LTE. Todas esas soluciones siempre fueron más caras cuando hicimos la evaluación de costos que esta que estamos proponiendo hoy. Obviamente que esta solución sería por ahí un primer paso y que luego puede ser escalable, porque si a esta solución que hoy estamos presentando para comandarlo desde la locomotora, después se le agrega una red de fibra óptica o una red microondas LTE, y esta operación ya no sería desde la locomotora, sino concentrada en un punto de operación en algún lugar de la traza o del país, de donde fuere. Entonces, puede ir migrando esto y puede ir evolucionando. El tema del vandalismo, sí, la verdad que sí, es muy complejo y de todas maneras, Mario, como dijo Lucas, las puertas están abiertas a todo y vos podés presentar tu solución y tu propuesta y nosotros todos atentos y tomamos todo lo que sea interesante y lo que sea viable y bienvenido. Qué sé yo, entre todos le tenemos que encontrar alguna vuelta a esto. Sí, obvio, sí, Juan, obvio. Gracias, y gracias por la invitación. No, por favor. Che, les agradezco a todos, que tengan felices fiestas y que lo pasen muy bien con sus familias. El lunes recuerden que tenemos con Arson, los que quieran participar. Bárbaro. Un abrazo a todos. No, gracias a todos. Gracias a todos. Saludos a todos. Saludos. Gracias, felicidades.